justo. Vale. Bueno, entonces, dudas de las actividades, dudas del contenido de la UCA hasta donde vamos. Dime un segundo, una de mis compañeras se está tratando de unir a la que no es. Dame un segundito, perdón, es que no encuentro, no me da el correo para, no me da las opciones para mandarle correo a su compañera. Ahí estás aquí, y yo aquí peleándome con mi computadora. No, no te preocupes, es que estábamos en, son vidas distintas, pero qué bueno que ya estás por acá. Y Beth, solo la dificultad de redactar, usar las palabras correctas. Eso es em, una, como uno de los retos y tareas creo que más, más difíciles en general. No, justo por eso es el objetivo de esta UCA, tratar de ayudarles a tener como herramientas, claves, ideas, sugerencias, tips para que puedan irse ayudando a redactar y a encontrar las palabras. A mí una cosa que me eh, sirvió en su momento, que me sirve también es leer y leer no solamente sobre la materia o sobre la licenciatura, sino tratar de leer otras cosas, ya sean como artículos de periódico, de opinión, de algún blog o novelas o lo que, ¿no? Cuentos, lo que sea que les ayude un poco a, ¿no? Como conocer, entender otras palabras, y hacerse un poco a la práctica y la costumbre de estar escribiendo. Creo que justo un poco por eso son tantas actividades y además, bueno, quizás suena obvio, de actividades de escritura en esta UCA, como respuestas cortas, respuestas más largas, hacer planes, etcétera, justo para que se vayan un poco acostumbrando y un poco como perdiéndole el miedo, ¿no? Esto al final es una cosa de práctica. Denme un segundo, que creo que, denme un segundo, perdón.
Ya, perdón. Este, entonces eso, ¿no? La idea es como ir haciendo práctica. La verdad es que la escritura no tiene nada, o sea, nada más allá que no sea como práctica, tanto de sentarse a escribir, tal cual con pluma y papel, si quieren, em, como de lectura, ¿no? Hay que em, como leer mucho y leer diferente. Em, eh, esa es una buena estrategia y de pronto nos pasa que, que a la hora que las escuchamos o las vemos, ¿no? Como tener como un apoyo extra además de lo que estamos leyendo, puede ser una buena estrategia y justo creo que los documentales son una buena herramienta para tener, quizás dominar un poquito más algunas cosas y sobre todo porque no aprendemos de formas diferentes todas las personas, eh, y no para todo el mundo es igual, no como de fácil como que la información se te quede grabada y entiendas perfecto, solo a partir de la lectura. Y justo los documentales ayudan mucho a eso también, ¿no? Tener como este apoyo visual y el sonido y la palabra y, ¿no? Son justo otras de las estrategias, y procesos de aprendizaje, como distintos estilos que está bien ir conociendo y viendo cómo nos hace más sentido para estudiar y aprender. Súper. Em, Si no hay ninguna otra duda, les voy a compartir mi pantalla. Estaba dándole toda la vuelta a mi presentación, porque yo no sé por qué la tenía organizada de una manera diferente, em, y daba como muchos brincos extraños. Entonces espero que se haga un poco más de sentido y si no, pues se me van, me van diciendo. Vale. Eh, caray. Ahí está. Vale. Em, módulo de 2, investigación para un ensayo. Ay, me lo voy a pasar moviendo esta cosa para poder ver la pantalla completa. Eh, Les decía hace rato, primero las instrucciones para las actividades, luego les voy a dar como unas guías, explicaciones de APA y referencias, sobre todo porque, como les decía en las retroalimentaciones de la primera actividad, eh, van a ir encontrando, bueno, sí van a ir encontrando que en las rúbricas, cada vez va teniendo de pronto más peso el tema de APA y las referencias, y hay un punto en el que se van a convertir como cada trabajo que entreguen va a tener un porcentaje que evalúe esto, no solamente para esta UCA, sino para las demás. Entonces sí es importante, que lo aprendan y lo dominen. Eh, y luego ya sobre el contenido más específico del módulo, vamos a hablar bueno, de ensayo, ya lo puse ahí, pero de ensayo, cómo se construye en el ensayo, cómo investigamos, etcétera. Aparato crítico, discursos y argumentos. Es una sesión así como pesadita, pero justo pensando en que alcancemos como a cubrir todo. Quizás hay algunas cosas que tendré que saltarme en algún momento o a las que no entraré en tanto detalle. Eh, por tema de tiempo, pero bueno, igual si, si hay dudas, podemos, eh, resolver aunque no mencione mucho del contenido. Vale, súper rápido, ya habíamos hablado en la sesión del jueves sobre la tarea, pero a este grupo no le había tocado formalmente
em, sesión. Entonces, la, la tarea eh, del módulo uno, la primera tarea que tienen, que es del módulo 2, van a hacer un texto, es básicamente planear el ensayo que van a hacer para la UCA. Todavía no tienen que hacer el ensayo completo. Repito, todavía no toca hacer el ensayo completo. Eh, una vez que revisen el contenido del módulo 2, les voy a pedir que reflexionen sobre un aspecto de desarrollo sobre el que quieran profundizar. Ya saben, hemos trabajado de desarrollo, en temas de desarrollo desde el módulo pasado, y entonces van a reflexionar sobre un aspecto que les gustaría profundizar y buscar y seleccionar información del tema que decidieron. Una vez que seleccionaron el tema y han hecho un poco de investigación y tienen algunas herramientas, algunos textos que quieran utilizar, van a hacer un texto en Word, un documento en Word de máximo 2 cuartillas, en el que hablen, especifiquen un poco sobre el tema que van a profundizar y el problema que encuentran con respecto a este tema. Tienen que entonces identificar con claridad el objeto de estudio, es decir, yo voy a hablar sobre em, los impactos del desarrollo desigual en, eh, yo qué sé, en las comunidades mapuches de Chile. ¿No? Entonces, y ese es como el objeto de estudio y cuál es el problema, ¿no? Ahí tengo que plantearme una pregunta, una idea o algo que quiero como resolver o que quiero atender. Identificar muy bien, ¿no? El problema. ¿Por qué es un problema? ¿Para quién es un problema? ¿Cuáles son las características y las condiciones de vida, etcétera? Eh, y para esto van a utilizar al menos 3 fuentes de información que les ayuda a establecer o a conocer o a ir como guiando su objeto de estudio, y van a citar y referenciar las fuentes en formato APA. Eh, además tienen que hacer un lista de referencias, es decir, pues he decidido que voy a trabajar sobre el tema de las mujeres mapuches y el desarrollo. Seguramente habrá algo escrito ya, la verdad es que no tengo idea, se me acaba de ocurrir. Em, y entonces buscar, ¿no? Como algún par de referencias que justo den luz sobre esto. Eh, Poner algunas citas textuales o citas parafraseadas, y ahora voy a explicar estas dos, y luego hacer la lista de referencias o de bibliografía al final del documento. Em, la instrucción, denme un segundo porque vi que hay unos mensajes acá. Eh, vale. Eh, no hay una lista específica de temas, más bien es ustedes con lo que han leído y con lo que conocen, eh, que elijan. El tema puede ser tan amplio, tan específico como ustedes quieran. Lo que podrían hacer, de donde se pueden apoyar, es de estas 3 preguntas que vienen acá. Em, Como entrar como más a profundidad, el analizar con mayor profundidad alguna de estas 3 preguntas. ¿Qué tipo de impacto ambiental generan los países desarrollados en los países empobrecidos? ¿Es posible que los países desarrollados continúen con sus estándares de vida sin dañar al planeta? ¿Y es posible que los países empobrecidos alcancen estándares de desarrollo como los países más avanzados sin aniquilar al planeta? Estas son 3 preguntas que tienen que responder de todas formas en la actividad, pero pueden decidir que sobre alguna de estas quieren profundizar para la tarea. Em, y me regreso. La idea de esta tarea específico es solamente que hagan un, eh, un planteamiento, perdón, es que se está cayendo el cielo por acá, a ver si no
normalmente no se me va la luz, pero si se va la luz, eh, pues tratemos de volver y si no, pues ya sabrán que fue por eso. Em, ¿Qué estoy diciendo? El objetivo de la tarea a mí me sirve pensarlo como solamente tienen que hacer el plan del ensayo. No tienen que armar el ensayo completo, tienen que tener una idea específica sobre de qué voy a hablar, un problema, por qué voy a hablar de esto y algún argumento. Con que tengan esas tres cosas planteadas puede ser suficiente y agregar las referencias. ¿Se entiende un poco mejor? Pueden tomar un problema de cualquier parte del mundo, sí, del que quieran. Exacto, Diego, es un precedente para después elaborar un ensayo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, por nada. Ustedes así pregunten hasta que yo hable claro. Este, están en la plataforma. Al final de las instrucciones viene un segmento como de recursos de apoyo, materiales de apoyo, se llama, creo que más o menos así. Y vienen unas ligas que les pueden ayudar. De hecho, creo que las puse, ajá. Estos recursos de apoyo que les pueden ayudar a mejorar las normas, mejorar en general su trabajo. em, para fines de la actividad, es eso como material adicional, no necesariamente lo van a citar, pero es como para ayudarse a ir como entrando en la dinámica y la velocidad que requiere este trabajo de repente. Em, y ya está. Lo último son las instrucciones como específicas del formato y etcétera. Eh, entonces, los criterios para evaluación son estos. Lo que ustedes entreguen tiene que tener el objeto de estudio, decía, qué voy a estudiar, de qué voy a hablar en mi ensayo, la problematización, cuál es el problema, porque esto es importante, para qué nos sirve, y la última parte que es de búsqueda y selección de información. Eh, yo lo que les podría recomendar, y se los decía en la sesión a quienes estuvieron el jueves, es, pueden hacer una especie de bibliografía anotada, que es, se pone el título directamente en la página de APA, que les pongo en la siguiente diapositiva, viene cómo se hace, pero se pone como la referencia completa y hacen un pequeño párrafo o dos párrafos en los que digan por qué, ¿no? De qué habla este material y qué información les va a aportar a su ensayo. Eso puede ser una manera muy fácil de hacerlo. Y otra es si ya tienen como un poco más de idea porque ya leyeron y ya entendieron el objetivo y qué es lo que ustedes quieren hacer, pueden armar unos parrafitos y en los que ponen la referencia. No tienen que llegar hasta tampoco, esto es, insisto, un como primer acercamiento a que armen el ensayo. Eh, y, por supuesto, voy a contar, se va a evaluar la redacción, ortografía, puntuación y sintaxis, así que está bien que no sea un gran ensayo, pero pues hay que cuidar las cosas, ¿no? Mínimas de eso. Em, Recuerden revisar con detalle la escala de evaluación. La puse aquí solo para que veamos, ¿no? Es el porcentaje, cómo está distribuido, objeto de estudio, problematización, búsqueda y selección de información. Cada uno de estos son 20. Argumentación y aplicación del formato APA es 20 y redacción, ortografía, puntuación y sintaxis es 20. Lo pongo aquí y hago énfasis porque, bueno, creo que en los foros con ustedes no había pasado porque además no había un elemento específico para APA, pero porque van a empezar a ver
que de pronto sus calificaciones, o puede pasar que su calificación no sea lo que esperaban, y es porque de pronto no están entrando a revisar las rúbricas o estos criterios de evaluación. Les decía en las primeras sesiones, es bien importante que los revisen porque uno, ustedes saben qué les estoy calificando exactamente. Y dos, a mí también, a mí me sirve como tener este criterio súper claro y así yo puedo entregar cuentas a la universidad también. No estoy calificando nomás por si me caen bien, por si el texto me pareció interesante, porque pusieron lo que sea que me pareció fantástico, sino hay criterios bien específicos. Hay, por supuesto, quizás un margen de interpretación, quizás algún punto extra que se pueda dar por algún, lo que sea, pero es bien importante que revisen estos criterios de evaluación para que, ¿no? Después entiendan un poco como por qué vienen las calificaciones. Eh, ya irán viendo, dependiendo de cómo les vayan las actividades, de, bueno, como el nivel de detalle de trabajo o los huecos o los errores que pueda llegar a ver, yo de pronto les pongo como, ah, pues era tanto porcentaje y sacaste esto porque faltaron estas cosas. Em, o sacaste este porcentaje y, ¿no? Como, o era este porcentaje, esta cosa que no está presente, entonces, como de ahí se explica la tarea. Entonces, ay, voy a morir. Por un momento pensé que estaba temblando. Qué susto. Entonces, es bien importante, ¿no? Que revisen esto. Em, va. Y del foro, eh, funciona el foro igual que como funcionó la vez pasada. Hay que responder a estas preguntas. Las preguntas son más o menos iguales. Bueno, iguales. Y aquí les propongo, pueden hacer dos cosas. Una es elaborar un poco más las preguntas en alguna de las dos. Ah, una cosa que me falta decir de las indicaciones acá, perdón, es hacer énfasis, son dos cuartillas de texto. Entonces, por eso no es ensayo completo, solamente tienen que atender a estas a estas cosas. Entonces son de 2 a 4 cuartillas, considerando que van a responder a estas tres preguntas, pero no más. O sea, pues si arman lo primero de su elección de tema, etcétera, en una cuartilla y luego responden a las tres preguntas en una cuartilla, está bien. Y son 2 cuartillas. Si tienen más elementos, si ya tienen una idea más clara, si han como trabajado un poco más o si tienen mucho que decir quizás sobre alguna de estas preguntas, se pueden extender. Hace rato preguntaban como, ¿y de dónde diablo sacó el tema? Pueden elegir una de esas preguntas para responder el tema, para hacer el ensayo. Igual hay que responder a las tres preguntas. Entonces, yo decido que voy a hablar sobre el impacto medioambiental que generan los países desarrollados en los países empobrecidos y que ese va a ser mi tema de ensayo. Ay, Dios, se va a caer el cielo. Que ese va a ser mi ensayo. Está perfecto. Se redacta esa parte y luego hay que responder a las otras preguntas. ¿Va? Entonces, y ahorita me regreso. Creo que voy un poco por acá y por allá, pero para que vaya más o menos, a ver si va quedando más o menos claro. Entonces, para el foro hay que responder estas mismas tres preguntas y yo lo que decía es, de pronto alguno se puede inspirar más en alguna pregunta y decidir pasarla al foro, eh, responder 2 preguntas de forma un poco más corta y una más extensa, ya sea en el foro o en la actividad o como quieran. ¿Puedo tener más o menos la misma respuesta aquí y allá? Sí, por supuesto, porque si no, de pronto es retrabajar. Yo normalmente, bueno, normalmente, yo la vez pasada que di esta UCA, que además la di en intersemestral, convertí
uno era el foro y el otro era la actividad, y en la actividad quité las preguntas porque era como hacerlos copiar y pegar. Ah, pero, este, nomás como para estar seguras de que tenemos todo cubierto, lo vamos a hacer así, ¿vale? Eh, y sí, este es el foro de reforzamiento. Y ya saben, revisar la aportación de alguna de sus compañeras y hacer un comentario. Em, de manera respetuosa. Más de las actividades quedó más o menos claro. Sí, en esas cuartillas van las citas. Y ahora voy a lo de las citas y las referencias para ayudarnos. Va, siguiente parte de la sesión, eh, referencias, citas, etcétera. La primera y la más importante es que guarden esta página de normasapa.org en donde más confianza tengan, guárdenselo a favoritos, pónganselo en un chat, mándenselo a persona con la que platiquen todo el tiempo y pinen en la conversación. Esta va a ser su mejor amiga de aquí a que se la memoricen o salgan de la carrera, cualquiera que pase primero. Eh, esta página es una joya porque tiene explicaciones y un montón de ejemplos eh, creo que de manera súper clara, súper didáctica y bastante como cortita y resumida. Uno se puede meter, claro, a leer como todas las ediciones y por qué se hicieron los cambios y etcétera, pero esta página resuelve como, ¿cómo cómo cito un artículo? ¿Cómo cito una noticia de periódico? ¿Cómo cito un tal? Todo eso está em, en esta página, se ve así. Eh, es más, se las voy a poner de una vez en el chat para que no tengamos ningún, ningún temilla, ningún inconveniente. Denme un segundo. A ver, a ver, a ver. Va. Y la segunda recomendación es que se vayan familiarizando con alguno de los sistemas de los software aplicaciones o como sean, eh, para gestionar referencias. Zotero, Mendeley, EndNote, el que quieran. Yo, el que usé varios años y todavía tengo como la mitad de mi biblioteca guardada ahí es en Zotero. Eh, EndNote me parece visualmente raro y complejo y no lo entiendo. Y Mendeley no me pareció tan práctico. Hay gente que le encanta, varios de mis amigos del doctorado usaron Mendeley, pero yo empecé a usar Zotero, funciona muy bien, se adapta muy bien a Mac y a Word. eh, Trabajas con cuenta en línea, entonces normalmente no pierdes información. Yo la asocié a todos mis buscadores y entonces jalaba de ahí información todo el tiempo. em, y eso hace un gran eh, cambio en la vida. Los primeros semestres, a lo mejor y para las primeras tareas, igual les va a parecer como un poco rancio porque es muy fácil hacer la bibliografía y la gestión de referencias a mano, pero conforme vayan aumentando la cantidad de información, de referencias y la complejidad de los textos, va a ser mejor que tengan alguno de estos que, que vayan utilizando. Eh,
Ahora bien, las grandes dudas. Y aquí uno de justo de los temas es que dependiendo del, de la escuela de la nomenclatura que utilicemos como APA o Chicago o Oxford o la que sea, de pronto tienen nombres diferentes, pero en términos generales es más o menos lo mismo. En todas vamos a encontrar una cosa que es la bibliografía o la lista de referencias, que es donde aparecen todos los trabajos citados a lo largo del texto o los trabajos que utilizamos para hacer el texto. Otras son las citas textuales, que es palabra por palabra lo que dice el autor, y otras son las citas parafraseadas, que son en palabras diferentes, pero respetamos la idea del autor o la autora. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo me queda? Sí, alcanzo a terminar esta diapositiva. Espera. La lista de referencias va en orden alfabético. Em, Normalmente se pone, puse por aquí un ejemplo, creo. No, no puse un ejemplo. Eh, sí, apellido del autor, coma, inicial del nombre, solo inicial del nombre, no nombre completo, punto, entre paréntesis año. Normalmente, ¿no? El título del trabajo en cursivas y la editorial en caso de libro. En caso de revistas y de capítulo en un libro, em, el inicio es igual y después se pone el título del capítulo. em, Normal y luego el título del libro en cursivas. Esto es mejor que se metan a ver específicamente cada uno en la página de las normas APA, porque yo el otro día me di cuenta que, bueno, más bien me surgió la duda de si en esta lista les dejé todo correcto, porque creo que hubo una cosa que se cambió y yo no lo registré. Pero bueno, entonces les digo que APA, esa página tiene que ser su nueva mejor amiga. Entonces, en la lista de referencias, en términos generales, cuando usamos APA, solo ponemos en la lista de referencias los trabajos que sí utilizamos. Es decir, si puse una cita textual o puse una cita parafraseada, va en la lista de referencias. Si lo leí, pero al final no lo utilicé, en general no se usa. Normalmente lo que nos pasa es que sí estamos utilizando información de ahí. Entonces, lo que les recomiendo es que conforme vayan leyendo, se vayan haciendo notas de lo que sacan de ese artículo o de ese capítulo del libro o lo que sea, para que cuando estén trabajando en su ensayo puedan regresar a las notas, ¿no? Como, ya entendí que este concepto es esto gracias a este autor, pues entonces lo pueden utilizar para su ensayo. Eh, y son, eh, y ajá, y que esté lo que tiene que estar, digamos. Las citas textuales, les decía, es cuando ponemos palabra por palabra lo que dice el autor. Les dije que iba a dar clases, que porque esta gente es así. Perdón. Em, es que hablamos de minuto. Y entonces la fórmula puede ser poner al autor como parte de la oración. Según Freud, según Lacan, según, por psicoanalista me salió, según Butler, entre paréntesis año, y pongo la cita y comillas, el número de página. O cuando lo voy a sacar, cuando no es parte de la oración, sino solamente pongo la cita y luego pongo el autor y el año y el número de página. Y la cita parafraseada, la palabra lo dice parafraseando, no son las palabras textuales ni la palabra tal cual. No es palabra por palabra lo que dice el autor, pero estoy respetando la idea completa o retomando en un orden diferente lo que dice el autor. Y entonces